Bien. Ajá, ajá. Otra cosa que también quiero jugar. Pero no se puede jugar a todo al mismo tiempo. No puedes jugar a Minecraft y al mismo tiempo estar jugando un juego clásico y al mismo tiempo jugar en Skyrim y al mismo tiempo jugar en el League. Y todo al mismo tiempo no se puede porque solo tienes dos manos. Y las dos las usas en el joystick, solamente una por vez. No sé qué fue lo que dije, pero bueno, no puedes jugar más de un juego a la vez. Baliza de navegación. Ahí sale Paimon también hablando. Otro juego que también está lindo. Aunque me atoré en uno de los... En uno de los templos esos. Me atoré un poquito, pero después lo voy a solucionar. Voy a ver cómo lo soluciono. De todas maneras, igual, si no sé cómo desatorarme de ese templo. Igual tengo un montón de misiones y más lugares que explorar. Pero bueno, me gustaría poder solucionar eso. Eso hablando de los sueños criogénicos, ¿no? Porque cuando me meto acá en sueño criogénico, sueño con otros juegos. Ah, eso cuando no estoy acá explorando y comercializando y todo eso. Haciendo transporte de mercancías y defendiéndome de los piratas. ¡Ey! ¿Qué te pasa, Baliza? A ver, no, porque no la marqué. Hablando de cualquier cosa, no la marqué. Eso es como cuando así que vas en la ruta conduciendo y te empiezas a dormir, ¿viste? Entonces yo me empiezo a dormir y empiezo a tener los sueños recurrentes que suelo tener, empiezo a recordar los otros juegos. Y empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor del punto de baliza. Yo no sé por qué sigue marcando el punto de baliza. Ese es otro tema. Sigue marcando el punto de baliza. Eso no lo veo muy bien en realidad. No sé. Medio confuso. A mí me llevó mucho tiempo darme cuenta que la baliza era también otro objeto. Eh, ¿Ya marcó los datos? Todavía creo que no. No sé si marcó los datos. Por las dudas me acerco de vuelta. No vi que haya marcado los datos, aunque tal vez cuando estaba pasándole cerca. Me encanta el ruido que hace la baliza. Pip, 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 pip. Es muy bonito. Sí, ya debe haber marcado los datos porque si no, no me dice nada, no me dice nada. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver si hay algún lugar conveniente para aterrizar así, sin tener que bajar a ninguna superficie. Si hay... Ah, pero está esto y... Aquí está prohibido aterrizar, algo así, dice, no sé. No, ahí no. No vamos a ir ahí, vamos a otro lado. Sigamos adelante. Y... Chao, baliza. Sigamos. Busquemos otro punto rojo. Soledad, mira, hablando de Skyrim, ¿no? Solitud. Tenemos ahí. No sé si es lo mismo, pero como soledad, ¿no? No sé, qué sé yo. No importa. Igualito. Mm, a ver si lo puedo. Ahí está. Claro.
Bueno, perrito, es tu cama, haz lo que quieras. Y ya hiciste, ya hiciste. Ya está. El comandante de perrito haciendo el lío en la nave. Lío. Demostrando que no me prestan atención. ¿Cómo que no te prestamos atención? Te presto toda mi atención, preciosura. Ven aquí. Ven aquí. Vamos, ven. Ven. Ok. Vamos a ver. ¿Ya lo marqué? Ah, no sé si lo marqué bien porque me distraje mucho con el perrito. Creo que no marqué el trayecto. Marqué el punto, pero no sé si... Esto no. Ah, no está la ruta. ¿Qué onda? No, me equivoqué. Acá, Soledad. No, no marqué nada. No sé qué hice. A ver. Ahí está. Así. Y lo marco de nuevo por las dudas. Ya está. Ahora sí. Igual estaba cerquita. Computadora prepara salto a solitud. ¿Solitud? A 10,2 años luz. 2, 1. Solitude. A solitude. Prepara salto a solitude. Uf. Venimos bien igual con el combustible. Por ahí nomás, más o menos. Más o menos. Nos gastamos medio tanque. Tengo que tener cuidado con eso. Si bajo la velocidad tampoco carga, así que tengo que seguir. Por lo menos que cargue un poco. Oh, y qué bonito que soy. Qué bonito perro soy. Colector de combustible desactivado. Bien. A ver. Vamos a ver qué hay por acá. Baliza de navegación. Uh-huh. Ok, buscamos la baliza. Y esto es lo que digo, es confuso porque le sigue marcando el punto de navegación y la baliza es esta otra cosa. Ahí está, ahí cargo los datos y nos vamos.
Cargando motor de distorsión. Vamos a ver cómo es este lugar. Listo para activar. Sí, vale. 4, 3, 2, 1. activación. Bien. Vamos a ver así, más fácil. ¿Más fácil? No, lo mismo. A ver. Ok. Hay una mariposa por ahí también. Como decía, a seguirle la pista a la mariposa. Muy bien. Pero vamos a seguir adelante. Siguiente sistema. ¿Quieres subir? Bueno, ven a sentarte aquí. Siéntate aquí. Pero no muerdas los cables, ¿ok? Bien. Busquemos el siguiente punto rojo. Ahí ya fuimos con los Kaelis. Ya fuimos. De este lado no me queda ninguno. En teoría. Ya los completé. A ver si me queda algún otro por acá arriba. No. Por acá tampoco. Perfecto. Me quedarían los de allá nomás. ¿Qué? Tal vez es unos... No. Es 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay, no! Esto así... No lo vamos a terminar así tan fácilmente. Magellan. Yo pensé que eran menos, pero sí. Magellan. Pensé que tenía menos puntos porque pensé que ya había ido a varios lugares. Y no había ido a suficientes lugares. Computadora. Prepárate para el salto. AEOL Prol GZ 0 a 37 0. A 11,35 años luz. 3, 2, 1. Ok. Bueno, con esos soles hay que tener mucho cuidado porque suelen tener el campo gravitatorio muy grande. Aquí va, amorcito. Aquí. Bueno. Cargando motor de distorsión. Bueno. Uy. ¿A dónde llegamos? A ver, para que lo vean.
Acá está. Estas son las que sirven para saltar estas estrellas. Las cargas y saltas más. Hay que tener cuidado con estas estrellas. Vamos a leer su información. Este sistema. Y no, así no se ve redondito nomás. Ah, el ruidito que le ponen. Ah, me encanta. Qué misterioso. Magellan A. Las estrellas de neutrones son los remanentes estelares de estrellas masivas que han alcanzado el final de sus vidas. Una vez que la fusión nuclear finaliza, la estrella se desploma en un volumen diminuto. Debido a su gran masa, la materia se colapsa en un estado de densidad extremadamente alta, compuesta principalmente de neutrones, pero sin la masa suficiente para convertirse en un agujero negro. Si tuviera más masa se podría convertir en un agujero negro, pero queda así en una estrella y va descargando su material así en esos dos conos. Ah, tiene 2 masas solares. Y tiene 260 millones de años. Está acompañada de una estrella clase F. Son estrellas, dice que son estrellas blancas, pero se ve bastante no blanca. Son estrellas blancas de secuencia principal, tienen una masa de entre 1 y 1.4 solares y una temperatura de superficie de hasta 7600 Kelvin. Y tenemos las estrellas de clase M, que forman el grueso de las estrellas de secuencia principal de la galaxia. Su masa es baja, así como la temperatura superficial. Y también tiene 260 millones de años. Masas solares 0,4, o sea, es la mitad de la masa de nuestro Sol. Y tenemos todos los planetas de este sistema están en el tercer Sol. Que no vamos a ir para allá tampoco. No iremos. Pero bueno, ya tenemos todo igual, no funciona nada así como. A ver. Sí, debería ir aquí a la baliza de navegación comprometida. Pero no tenemos nada, así que no nos va a pasar nada. Vamos para allá. ¡Oh! ¡Me estás mordiendo! Comandante, no tengas miedo. Vamos a ir a la baliza, está comprometida, pero no tenemos nada en bodega. No me muerdas. Ahora se quedó tranquilo porque le dije que no teníamos nada en bodega. Sí, nos estamos acercando en realidad peligrosamente a esa estrella. Esa estrella es muy peligrosa. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. No sucederá nada si tú no me distraes. Pero si tú me sigues distrayendo, posiblemente nos caigamos en ese sol. En esa estrella. Peligrosa, peligrosa. Y será tu culpa, comandante. Será tu culpa. Sacaremos el precio de la paga del seguro de tu paga. No de la mía, de la tuya. Tendrás que pagar el seguro tú.
Si nos alineamos con esos brazos y no sé qué y cargamos así, nos vamos muy lejos, a muy lejano, pero no vamos a hacer eso. No es necesario. Me preocupa lo cerca que estamos de los brazos de la estrella. De los brazos de la estrella, de los brazos de la estrella. Los ondulantes brazos.